Hay algo en la Luna. Y no quiere ser encontrado. Nunca debimos haber ido al espacio. No después de lo que vi en la NASA. Sí, esa NASA. Trabajé allí durante el apogeo de la carrera espacial. Pero ahora estoy jubilado. Me duelen los huesos y respiro con dificultad. Pero antes de irme de aquí, tengo una historia que contar. Una idea que me ha atormentado durante décadas. Verán, en realidad nunca alunizamos, aunque siempre fue nuestra intención. Era el verano del 69, y nos preparábamos para el lanzamiento. El mundo entero hablaba del Apolo 11. Así que esa parte es real. Teníamos los cohetes, los astronautas y los cálculos listos. Yo era un jovencito por aquel entonces. Recién salido de la universidad con un flamante título de ingeniería, conseguí un puesto como ingeniero junior en la NASA. Y vaya si estaba viviendo un sueño. Formaba parte del equipo que trabajaba en los sistemas de comunicación. Teníamos que asegurarnos de que Armstrong y Aldrin pudieran comunicarse con nosotros desde la superficie lunar. La vida en la NASA era como volver a la universidad, pero esta vez teníamos algo más importante de qué preocuparnos que un examen parcial. Un día normal comenzaba con una taza de café que sabía a ácido de batería. Luego, directamente a revisar los datos de la noche anterior, solo para asegurarme de que nada hubiera fallado o dejado de funcionar. Mi escritorio siempre era un desastre. Tenía papeles por todas partes, llenos de garabatos que hacía a las 2 de la madrugada con la esperanza de que tuvieran sentido por la mañana. El lugar siempre estaba a tope. La gente entraba y salía de las oficinas. Caminaban rápido, hablaban aún más rápido. Y teníamos reuniones que podían durar días. Era como planear un viaje por carretera complicadísimo, solo que el destino era la Luna. Y no podías dar la vuelta si olvidabas algo. Solíamos almorzar en nuestros escritorios. Normalmente, un sándwich en una mano y un bolígrafo en la otra. A veces, estábamos tan absortos en el trabajo que nos olvidábamos de comer hasta que alguien levantaba la vista y veía que ya había oscurecido. Pero qué emocionante era todo aquello. Estabas ahí sentado, reventado, y de repente, ¡zas! Algo hacía clic, y estabas un paso más cerca de poner un hombre en la Luna. Con toda la tecnología que hay hoy en día, puede que eso no les parezca impresionante a los jóvenes de hoy. Pero en aquel entonces, era lo más parecido a la magia que se podía experimentar. Eso era lo que nos mantenía en marcha, incluso cuando se acababa el café. Pero una noche, unas semanas antes del lanzamiento programado, detectamos algo extraño. Estaba probando el transpondedor que debíamos usar para comunicarnos con los astronautas. Tenía la vista fija en mis notas, pero mi mente soñaba con una cerveza bien fría. Y fue entonces cuando llegó la señal. No se parecía a nada que hubiéramos oído antes. No era estática, y era demasiado estructurada para ser una simple interferencia. Era una serie de pitidos y timbres, como código Morse. Y entonces nos dimos cuenta de que la señal se repetía en bucle. Eso no se encuentra en la naturaleza. Nos apiñamos alrededor, escuchando aquella señal. Los técnicos se apresuraron a encontrar la fuente. Quizás hubo un malentendido, o las transmisiones se mezclaron. Buscamos por todas partes para asegurarnos de que no fuera algún tipo de interferencia. ¿Quién sabe? Tal vez los rusos nos estaban fastidiando. Bueno, al final encontramos la fuente. La señal venía del espacio exterior. No sabemos cómo, pero los datos estaban ahí, justo delante de nosotros. Sentimos como si el mundo se enfriara un poco cuando lo descubrimos. La habitación estaba en silencio, salvo por ese pitido que salía de los altavoces. Recuerdo haber mirado a mi jefe, un tipo llamado Carl. Era un hombre que lo había visto todo. Estuvo allí justo cuando la carrera espacial empezaba, y estaba pálido como un muerto. Miraba fijamente los altavoces como si acabara de ver un fantasma. «Apágalo», dijo finalmente, en un susurro apenas audible. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones, rumores y más café. La emoción se había transformado en una tensión tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. Ya no hablábamos de trayectorias ni de cálculos de combustible. No, ahora solo hablábamos de esa señal.
Cuando captamos esa señal por primera vez, no se parecía a nada que hubiéramos oído antes. No eran solo pitidos y timbres. Era una maraña compleja de sonidos que se te metía bajo la piel. Los sonidos se superponían. Tenía varias capas, casi como una canción. Pensamos que era un mensaje, quizá incluso una advertencia. Simplemente, no lográbamos descifrarlo. Pero no podíamos lanzar el producto hasta que lo consiguiéramos. Así que eso significaba pasar la noche en vela con el equipo. Las noches se convirtieron en un borrón. La mayoría nos quedábamos en las oficinas, inclinados sobre el equipo. Reproducíamos la señal sin cesar para intentar descifrarla. Teníamos la vista fija en las impresiones, los oídos llenos de ese sonido inquietante. A pesar de todo, nos emocionaba la idea de comunicarnos con algo ahí fuera. Eso era parte de la emoción. Pero la emoción se convirtió rápidamente en frustración. Lo intentamos todo. Analizamos la señal con todos los programas informáticos que teníamos, la desglosamos, buscamos patrones o repeticiones, cualquier cosa que pudiera darnos una pista. Pero era como intentar leer un libro al que le faltaban páginas. Así que recurrimos a los mejores, unos criptoanalistas de la NSA. Eran la élite. Estaban acostumbrados a manejar secretos que podían iniciar o detener guerras. Si alguien podía descifrarlo, eran ellos. O eso creíamos. Llegaron con sus maletines y semblante serio. Se instalaron en un laboratorio en desuso y se pusieron manos a la obra. Pasaron los días, luego las semanas. Los observábamos, esperando algún avance. Pero nunca llegó. Sus rostros pasaron de la determinación al desconcierto, hasta llegar a la furia. Las largas noches acabaron por pasar factura. Los ánimos se caldearon y aquellas reuniones frenéticas se convirtieron en acaloradas discusiones. ¿Qué significa esto? ¿Por qué no podemos averiguarlo? Pero nadie tenía las respuestas. Y con cada intento fallido, la presión aumentaba. Se suponía que íbamos a lanzar una misión a la Luna. Pero en cambio, estábamos atascados. En una operación como esta, no podemos permitirnos incógnitas. No podemos arriesgarnos a no saber qué significaba esa señal. Con cada día que pasaba, la fecha de lanzamiento se acercaba. Prácticamente vivía en la sala de empleados. Con el tiempo, esa señal empezó a afectarnos de maneras inesperadas. Al principio, solo eran dolores de cabeza. De esos que se sienten como si una banda te apretara el cráneo. Podríamos decir fácilmente que era por las noches en vela. Pero luego, la cosa se puso más rara. La gente empezó a reportar pesadillas, de esas que te hacen despertar gritando en mitad de la noche. Una vez más, los médicos podrían decir que se debía al estrés, pero estas pesadillas eran iguales para todos. Quienes las sufrían contaban haber visto extrañas estructuras gigantescas en la luna, agujas retorcidas y puntiagudas, tan altas que casi ocultaban las estrellas. Y había cosas que se movían entre las torres. Sombras enormes y pesadas que hacían temblar el suelo a cada paso. Y debajo de todo, un zumbido. Se mezclaba con el pitido de la señal, formando una melodía nauseabunda. Luego venía la paranoia. Veías a alguien mirando fijamente la reproducción de la señal, con la mirada perdida, murmurando para sí mismo. Las conversaciones sencillas se convertían en discusiones. La gente decía oír la señal incluso después de llegar a casa. Por eso, nadie lo cuestionó cuando empezaron a llevar sacos de dormir al trabajo. Las alucinaciones fueron la gota que colmó el vaso. Un ingeniero entró corriendo al comedor una tarde, pálido como un muerto. No paraba de gritar que veía esas torres en sus sueños. Las veía a lo lejos cuando miraba por la ventana, y sentía cómo temblaba la tierra a medida que esas criaturas lunares gigantes se acercaban más y más. Después de eso, tuvieron que sedar al ingeniero. Intentamos mantenerlo todo en secreto, para mantener una apariencia de profesionalismo, ¿sabes? Pero los efectos de esa señal no hacían más que empeorar. Intentamos concentrarnos en otras tareas, pero el pitido se nos había metido en la cabeza. Se había extendido por todos los departamentos. Afectaba incluso a personas que no participaban en su descifrado.
Uno de los técnicos más jóvenes empezó a decir que oía un susurro. Venía de la luna misma, afirmaba. Era una tontería, por supuesto, pero al mirarlo a los ojos, se veía que se lo creía todo. Los susurros le hablaban de secretos enterrados en las profundidades de la superficie lunar, secretos que él debía descubrir. Luego estaba la astrofísica que había participado en el proyecto desde el principio. Afirmaba ver las estructuras de sus sueños en las imágenes que teníamos de la luna. Convencía a la gente para que miraran su telescopio y sus impresiones, insistiendo en ello. Claro que no vimos nada, pero ella estaba convencida. Y entonces, uno de los matemáticos empezó a desvariar. Iba diciendo que se estaba convirtiendo en polvo lunar. Un día estaba mirando sus manos cuando, de repente, gritó. Decía que se le reventaba la piel. Pequeños trozos de él se convertían en polvo cada vez que se movía. Dijo que se estaba desmoronando. Sentía que se lo llevaba el viento. No tenía sentido para nosotros, pero el miedo en sus ojos era evidente. Se estremecía con solo tocarlo. Al verlo, casi podíamos creer que lo que decía era cierto. Pero fue el incidente con Carl lo que nos hizo detenernos y darnos cuenta de lo mal que se habían puesto las cosas. Carl era un tipo práctico que nunca se dejó llevar por la locura lunar, hasta que un día empezó a gritar en medio de la sala de control. Gritaba y señalaba un rincón vacío. Decía que veía a una de esas entidades lunares allí mismo, extendiendo la mano hacia él. En su pánico, Carl retrocedió tan rápido que tropezó con un cable. Se estrelló contra un banco de equipos y se golpeó la cabeza contra un escritorio. Tuvo que recibir puntos. Y esa fue la llamada de atención que todos necesitábamos. No se trataba solo de estrés o agotamiento. La señal nos estaba afectando de forma real y física. Así que la NASA activó todas las medidas de control de daños. Empezaron a reunir a cualquiera que hablara demasiado sobre la señal o actuara de forma extraña. Iban a recibir atención especial, en una zona de cuarentena. Habilitaron un ala en desuso del campus para alojarlos. Pero no pasó mucho tiempo antes de que más gente afirmara que se estaban convirtiendo en polvo lunar. La zona de cuarentena se llenó rápidamente. Para mantener todo esto bajo control, aparecieron agentes federales. Se les reconocía a kilómetros de distancia con sus trajes rígidos y sus rostros aún más serios. Se movían como si fueran los dueños del lugar. Estaban allí para asegurarse de que nadie fuera de esos muros se enterara de lo que estaba sucediendo. De repente, teníamos actores sonriendo a las cámaras en ruedas de prensa, haciéndose pasar por científicos de la NASA y hablando de lo bien que iban los preparativos de la misión. ¿Y yo? Me pusieron más trabajo en la mesa y me dijeron que no me fuera. Pero entonces yo también empecé a notarlo. Polvo lunar. O al menos, mi cerebro me decía que era polvo lunar. No tenía forma de comprobarlo. Pero vi una fina arena calcárea acumulándose en las esquinas de mi oficina, en mis papeles, incluso en el teclado. Cada partícula brillaba como si contuviera un diamante. Pero reprimí el impulso de contárselo a alguien. Lo último que quería era acabar en cuarentena o algo peor. Así que guardé silencio. Fingí no ver el polvo, y que no lo veía formando esas torres de mis sueños. Tenía que seguir trabajando. Tenía que descifrar esa señal. Era lo único que quedaba que tenía algún sentido. Con todo complicado, la NASA seguía empeñada en continuar con el proyecto. El grupo que seguía intentando seguir la señal se había reducido a un puñado. El resto de la tripulación estaba totalmente concentrada en el lanzamiento. Los astronautas desconocían todo el asunto. Ya no podían hablar con ninguno de nosotros. Los altos mandos temían contagiarse de esta locura lunar. Pero a medida que se acercaba la fecha de lanzamiento, las cosas se pusieron aún más raras. Nos estábamos preparando para lo que debería haber sido una revisión rutinaria de los sistemas. Algo que habíamos hecho cientos de veces. Solo que esta vez nada salió bien. Empezó con pequeños fallos. Las máquinas se congelaban. Las lecturas no tenían sentido. Reiniciamos, revisamos los códigos y ejecutamos diagnósticos. El procedimiento habitual. Pero entonces, las máquinas de control principales se volvieron locas. En lugar de las lecturas estándar,
Aparecieron símbolos extraños que nadie reconocía. Intentamos puentear los sistemas afectados, pero era como si la señal, o lo que fuera, hubiera saltado de nuestras cabezas a las máquinas. Las órdenes se ignoraban, o peor aún, se convertían en galimatías. Y entonces, los datos de telemetría del módulo de prueba se volvieron erráticos. Un segundo mostraba el módulo en la plataforma de lanzamiento, completamente estable. Al siguiente, lo registraba como si ya estuviera en órbita lunar. Lecturas imposibles. La gota que colmó el vaso fue cuando la secuencia de lanzamiento se inició sola. Sonaron todas las alarmas, parpadearon las luces. Nos movimos frenéticamente, tecleando a toda velocidad y tirando de los cables. Por suerte, la secuencia se detuvo, pero el daño ya estaba hecho. No había forma de justificarlo. Ni reiniciar ni recalibrar podía borrar el hecho de que nuestros sistemas habían sido vulnerados. Tuvimos que retrasar el lanzamiento. Oficialmente, lo atribuimos a un fallo técnico, pero entre nosotros sabíamos la verdad. Esa señal ya no era solo un sonido en nuestros oídos o en nuestros sueños. Estaba aquí, interfiriendo activamente con el lanzamiento. Y esos símbolos no eran aleatorios. Intentaban decirnos algo. El fracaso no fue solo un revés, fue una advertencia. Y en el fondo, creo que todos lo sabíamos. Pero admitirlo significaba afrontar la realidad a la que nos enfrentábamos. Y ese era un paso que nadie en la NASA estaba dispuesto a dar. El gobierno había invertido demasiado dinero y recursos como para echarse atrás ahora. Pero, a pesar de todo el lío con la comprobación fallida de los sistemas, sentí que había dado en el clavo. ¿Esos símbolos que aparecieron en las pantallas? Supuse que podrían ser la clave para descifrar la señal. Así que tomé las copias impresas y las empapelé con ellas. Casi todas las noches, repasaba esos símbolos una y otra vez. Intentaba relacionarlos con cualquier cosa, lenguas antiguas, cartas astronómicas, lo que fuera. Pero a medida que las noches se alargaban, mi percepción de la realidad empezó a desvanecerse. Más de una vez miré por encima del hombro, casi esperando ver mi oficina cubierta de polvo lunar. Me estaba afectando, haciéndome dudar de qué se rompería primero: el código o mi cordura. Y entonces una noche tuve un sueño. Decir que fue vívido no le hace justicia. Fue más real que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Estaba de pie en el lado oscuro de la luna. Pero no era la luna como la describían las fotos o los libros de texto. El suelo centelleaba con un brillo tenue que proyectaba sombras inquietantes a mi alrededor. El cielo estaba repleto de estrellas tan densas y brillantes que sentía que podía tocarlas con la mano. Pero no era un lugar tranquilo ni sobrecogedor. Era asfixiante. Había un silencio tan denso que me oprimía los oídos. Cuanto más intentaba escuchar algo, lo que fuera, más me dolía la cabeza. Era un silencio tan absoluto que gritaba. Y esas estructuras se alzaban imponentes sobre el paisaje. Estaban hechas de materiales que parecían una mezcla de metal y arena. Las superficies eran tan oscuras que parecían absorber la luz. Sus formas eran completamente extrañas. Los ángulos me provocaban dolor de cabeza si las miraba demasiado tiempo. Era como si estuvieran diseñadas para verse solo de reojo, no para mirarlas directamente. Lo más inquietante, el polvo lunar. No solo estaba en el suelo, se arremolinaba alrededor de estas estructuras, pegándose a mis manos y a mi cara. Intenté quitármelo, pero se aferraba a mí, como si quisiera fundirme con la luna. En mi sueño, seguí caminando. Cada paso levantaba nubes de aquel extraño polvo brillante. Caminé hasta que llegué a un cañón, pero no era un cañón cualquiera. Se extendía a lo largo y ancho, más profundo que cualquier otro que hubiera visto jamás. Sus bordes centelleaban bajo la luz de las estrellas. Sus laderas eran dentadas, como dientes gigantes a punto de cerrarse de golpe. Y se sentía cálida. Un calor extraño emanaba de ella, como si descendiera directamente hasta el núcleo de la luna. De pie en su borde, sentí una calma abrumadora. La oscuridad me llamaba, prometiéndome respuestas si tan solo daba un paso adelante. Mis pies se movieron solos,
guiándome hasta el borde. Y fue entonces cuando la oí. Una voz que resonaba desde las profundidades del cañón. No era fuerte, pero llenaba el silencio que me rodeaba. Resonó profundamente en mi pecho. «No perteneces aquí», dijo, con calma y una tristeza insoportable. «¿Quién eres?», pregunté. «Soy lo que llamáis la luna», respondió la voz. «Pero no soy solo roca y polvo. Estoy viva, de una forma que no puedes comprender». «¿Por qué me dices esto?», pregunté, atraída por la voz. «Los de tu especie pretenden caminar sobre mi superficie, reclamarme como una conquista. La señal fue una advertencia. No sois bienvenidos aquí, no porque desee haceros daño, sino porque no estáis preparados». «¿Preparados para qué?». La pregunta se me escapó antes de que pudiera pensar. «Por la verdad que yace más allá de vuestro planeta. Hay cosas en este universo más antiguas y más grandes de lo que vuestras mentes pueden comprender. Extendéis las manos manchadas de sangre y lo llamáis exploración». Me puse a la defensiva. Quise replicar, pero la voz continuó. «No te culpo, Jim Marshall. Te mueve la curiosidad, una cualidad que admiro. Pero escucha mi advertencia. Algunas puertas están cerradas por una razón. No las abras». «¿De qué nos proteges?». Necesitaba saberlo. «De la oscuridad de la que ni siquiera la luz puede escapar. Del pasado que no debe recordarse. Tu viaje debe ser hacia adelante, no hacia atrás, a las sombras. Hay otros seres en la tierra a los que no debes llevar a las estrellas». La voz se desvaneció, dejándome al borde del cañón. El calor del cañón me reconfortaba, como un suave recordatorio de la conversación que acababa de tener. El sueño se sentía más real que cualquier momento de vigilia que hubiera vivido. Y cuando por fin desperté, el recuerdo se aferró a mí. Estaba sentado en mi oficina, con los primeros rayos de sol iluminando mi escritorio. Ahora sabía lo que debía hacer. Había que detener la misión. La luna había hablado, y no podía ignorarlo. Despertar de ese sueño fue como pasar de una realidad a otra. Allí, sobre mi escritorio, había un informe. Estaba escrito de mi puño y letra, pero no recordaba cuándo lo había hecho. Era una traducción de la señal, basada en los símbolos que había recopilado. La lógica estaba tan clara, que me pregunté cómo había podido pasarla por alto durante tanto tiempo. Allí estaba todo, en texto plano. El mensaje de la luna nos decía que nos mantuviéramos alejados. Tomé el informe y me dirigí a los altos mandos de la NASA. Tenía que contárselo. Mostrarles lo que había encontrado, lo que había escrito. De alguna manera, sabía que había una reunión ese día. Sabía en qué sala de conferencias estarían y que nadie me impediría llegar. Entré de golpe en la sala y encontré a los jefes de proyecto hablando en voz baja. «No podemos ir», exclamé, levantando el informe. «Tenemos que cancelar la misión». Me miraron como si hubiera perdido la cabeza. Intenté explicarles, hacerles entrar en razón. Pero antes de que pudiera decir mucho, la sala se llenó con el sonido de la señal. Teléfonos, ordenadores, todos los dispositivos electrónicos empezaron a emitirla a todo volumen, más fuerte y penetrante que nunca. El polvo, como el polvo lunar de mi sueño, empezó a acumularse en los rincones de la sala. Y no se asentaba como polvo común. Se arremolinaba y se espesaba en los rincones como si tuviera vida propia, como si quisiera enterrarnos bajo ella. La gente se tapaba los oídos con dolor, mientras el sonido nos abrumaba. Todos empezaron a entrar en pánico. Se sujetaban la cabeza, intentando bloquear el ruido, pero era inútil. El sonido estaba por todas partes. Nos taladraba el cráneo desde dentro. De repente, como si el sonido hubiera activado un interruptor, la gente empezó a caer. Era como ver caer fichas de dominó, una tras otra. Se agarraban la cabeza, gritaban y luego se desplomaban. Algunos intentaban apoyarse en mesas o contra las paredes, pero caían, desplomándose en el suelo amontonados. Y entonces empezaban a sangrar. Comenzó con pequeñas hemorragias nasales esporádicas, pero empeoró rápidamente. La sangre brotaba a borbotones de las orejas y la nariz. El contraste era impactante.
ese rojo brillante contra la luz intensa de la habitación. El pánico se transformó en terror. El aire estaba ahora cargado de polvo y con un fuerte olor a hierro. Era un caos, puro y simple. Y en el centro de todo, ese ruido infernal, empujándonos al límite. «Por favor», supliqué, con la voz apenas audible por encima del estruendo. «Tienen que escucharme. La luna nos está advirtiendo. No podemos ir allí». Por un instante, todo pareció detenerse. Los oficiales me miraron fijamente. El informe que tenía en la mano estaba manchado con gotas de mi propia sangre, que me corrían por la nariz. La comprensión de lo que sucedía finalmente pareció vencer su escepticismo. Vi al director ejecutivo de la NASA asentir con la cabeza. En cuanto lo hizo, la sala quedó en silencio. La señal se había perdido. La decisión que siguió se tomó en silencio. Fue un acuerdo tácito mutuo. El lanzamiento no podía llevarse a cabo. Tras esa reunión, quedó claro que no podíamos seguir adelante. La NASA tuvo que cancelar el lanzamiento, pero no podían revelar al mundo el verdadero motivo. Dijeron que se debía a dificultades técnicas, lo cual no era del todo mentira, considerando que todo a nuestro alrededor se estaba desmoronando. Salir de esa sala fue como entrar en una película de catástrofes. El centro de control, normalmente un hervidero de actividad, estaba en silencio, salvo por algún que otro gemido o quejido. Había gente esparcida por el suelo, algunos estaban inconscientes, otros intentaban detener la hemorragia nasal con lo que encontraban. Era un desastre total. Lo siguiente que vi fueron los ordenadores. Las pantallas estaban negras, ni siquiera parpadeaban. Intenté encender algunos interruptores y botones, pero nada, completamente muertas. Y los cables, madre mía, los cables, se habían derretido en el suelo, incluso fusionándose con las baldosas en algunos puntos. Se veían las marcas de quemaduras que habían dejado algunos cables. Los equipos de comunicación no estaban mejor. Las radios, los enlaces satelitales, todo lo que podía enviar o recibir una señal, estaba inservible. Los teléfonos estaban ardiendo y las películas, derretidas. Y luego estaba el polvo. Era como si una fina manta lo cubriera todo. Le daba al lugar un aspecto lúgubre y abandonado. Cubría los escritorios, los equipos, incluso las sillas. A cada paso, levantaba pequeñas nubes que flotaban en el aire antes de volver a posarse. Todo lo que habría hecho posible el alunizaje estaba roto, dañado o enterrado bajo una capa de polvo. Sentíamos que estábamos aislados del resto del mundo. Nos tocó lidiar con las consecuencias de algo que aún no comprendíamos del todo. Pero ahora todos sabíamos qué hacer a continuación. El encubrimiento, tío, parecía sacado de una película de ciencia ficción. Reclutaron a todos los que sabían algo sobre el espacio y los efectos especiales del cine. Teníamos unos decorados enormes que parecían la superficie lunar, todo polvoriento y lleno de cráteres. Científicos como yo fuimos convocados para asesorar sobre cómo hacer que pareciera legítimo. Hicieron cálculos sobre cómo debían moverse los astronautas en baja gravedad. Los astronautas también estaban al tanto. Juraron guardar el secreto para siempre. Se les indicó que representaran sus papeles, balanceándose suspendidos de cables para simular la gravedad lunar. Lo filmaron todo y lo transmitieron como si ocurriera en directo desde la luna. Incluso plantaron una bandera en el polvo lunar falso. ¿Y yo? Estaba allí, en el meollo del asunto. Sugería retoques para que todo pareciera más convincente. A veces, me despertaba de esos sueños en los que caminaba sobre la luna. La voz del cañón susurraba esos pequeños detalles, como lograr las sombras perfectas o hacer ondear la bandera sin viento. No sabía si esos sueños eran la luna hablándome o si estaba perdiendo el control. Pero cada sugerencia de esos sueños hacía que el falso aterrizaje pareciera más real. Mientras el mundo celebraba nuestro gran paso, yo estaba en mi oficina, soñando con la luna. Después de todo lo sucedido, no pude seguir en la NASA. Fingir el mayor logro de la exploración espacial humana no me parecía bien, aunque en realidad no teníamos otra opción. Me fui.
pero mantuve el contacto con algunos compañeros del antiguo equipo. Me dijeron que algunos de los empleados en cuarentena se recuperaron, como si nada hubiera pasado. Los más afortunados salieron con amnesia total. No recordaban nada de lo ocurrido en las semanas previas al lanzamiento. La versión oficial fue que hubo un brote de meningitis en el complejo. La NASA lo atribuyó a un extraño moho en los conductos de ventilación. Con los años, me enteraba de nuevos planes para comunicarnos con el espacio exterior o para, por fin, llevar astronautas a la Luna. Pero, como siempre, algo fallaba. Fallos en el equipo, problemas de comunicación, etc. Sé que otros países con programas espaciales también tenían la Luna en la mira. Y sí, algunos incluso afirmaban haber enviado astronautas. Pero sé que todo fue un montaje. Nadie pudo hacerlo funcionar, y en el fondo sabía por qué. Esa señal no era solo para nosotros, era para todos. La humanidad no es bienvenida fuera de la Tierra.